Cuando el empresario escucha el diagnóstico, todo el color y el sonido parecen desvanecerse de la habitación. Su vida, un globo desinflándose, un absceso reventado. Había estado sufriendo dolores de cabeza en el trabajo, algún que otro sangrado nasal, probablemente nada, ¿verdad? Seguramente solo era estrés. Se desmayó en la sala de operaciones y pronto estaba sentado en el rugiente interior de una resonancia magnética. Ahora las palabras simplemente flotan en el aire frente a él, enormes y terribles. Cáncer cerebral, etapa 4, completamente inoperable, menos de 6 meses. Su primer instinto es luchar contra los barrotes de esta nueva jaula metafórica. Quimioterapia, radiación, jugo verde, tratamientos experimentales en Sudamérica. Pero puede percibir una gravedad final en el tono del doctor que le hace darse cuenta de que no tiene sentido luchar contra esto. Va a morir y le va a doler. Con solo 43 años, el empresario se sentía en la cima del mundo. Trabajaba en Wall Street negociando operaciones de alto riesgo que podían afectar a una empresa Fortune 500. Era el primero en llegar a la oficina cada mañana y el último en irse cada noche. Sin falta. Es un cerrador. Él consigue resultados. Claro, nunca ha tenido tiempo para la familia. Está bien, no sale con sus amigos tanto como debería. Y quizá no ha tomado unas verdaderas vacaciones desde que tenía 30 años. Siempre pensaba que eso lo guardaría para su jubilación anticipada, ya que tiene toda su vida por delante. Imagina la diversión que puede tener cuando haya hecho los tratos de su vida y pueda jubilarse temprano. Y ahora, toda su vida todavía está por delante de él. Solo que le quedan 6 meses de vida y es probable que pase los últimos intubado en cuidados paliativos. Un mes después, lamentablemente, las cosas están mucho peor de lo que el empresario imaginó. Incluso con los analgésicos de alta potencia que parecen administrarle cada hora, el dolor en su cabeza es inimaginable. En algún punto, entre un zumbido agudo y penetrante y un latido sordo, como si el taladro de un dentista recorriera cada pliegue de su cerebro enfermo, duele tanto que ni siquiera puede gritar. El dolor tensa los músculos de su mandíbula y aprieta los dientes. No ha salido de su cama de hospital en 2 días. Tiene mucho miedo por cómo van las cosas, de que tal vez nunca vuelva a salir de su cama de hospital. Todos esos años que desperdició en la oficina y lo único que obtuvo fue una tarjeta de pésame firmada. Que te mejores pronto, como si alguna vez fuera a mejorar. Era casi una burla. Les dio todo y no recibió nada a cambio. Retorciéndose de dolor en su cama aislada, imaginaba que ya anunciaban su reemplazo. Se pide ayuda, como si ellos la necesitaran aquí. Pronto, la suerte le sonríe y otra dosis de analgésicos lo envía a un sueño inquieto. Ahora solo así puede dormir. Incluso este sueño, inducido por medicamentos, parece chapotear en una piscina cuando necesitas estar sumergido por completo. Pero esta vez sucede algo extraño. Él es levantado de su sueño químico superficial como si lo estuvieran levitando desde sus sábanas sucias, llevado a un hermoso lugar verde donde brilla el sol. No le lastima los ojos, luego camina descalzo sobre el pasto fresco que siente entre los dedos. Es lo más cerca de la naturaleza que ha sentido desde niño, antes de mudarse a la ciudad para seguir sus ambiciones a costa de sus sueños. Este lugar es diferente. Se acerca a unos árboles que protegen un gran arbusto de acebo y madreselva. Dentro. ¿Es esto el cielo? Piensa, no, incluso para un sueño. Esto es demasiado tangible, demasiado real. Nota en este sueño que, por primera vez, incluso puede recordar que no siente dolor. Ha sido liberado de su terrible sufrimiento. Una oración respondida, una especie de bienvenida. El cansancio lo golpea, como después de un día duro de trabajo honesto. Se recuesta en el pasto solo para descansar un poco. Incluso después de un par de semanas en cama, esto se siente como la primera vez que realmente descansa. Y es entonces cuando un pensamiento entra en su mente. No es suyo, pero está en su cerebro. Aún así, ven a encontrar este lugar y tu dolor llegará a su fin, amigo mío. Es una oferta demasiado buena para rechazar. Al despertar, siente una nueva calma y propósito.
El dolor sigue ahí, pero ya no es la fuerza dominante. Su padre una vez le dijo: un hombre soporta el infierno si sabe que saldrá de él. Décadas después, comprende lo que el viejo quiso decir. Está en el infierno, pero está bien, él conoce la salida. Ahora, reuniendo las últimas fuerzas que le quedan, se arrastra fuera de la ventana del hospital. Por suerte, está en la planta baja, así que no es muy arriesgado para un paciente con cáncer terminal. De alguna manera, puede sentir que el lugar maravilloso de su sueño no está lejos de aquí. Puede correr hacia él si logra reunir la fuerza de voluntad. Y si todos esos días de 18 horas en la oficina le habían enseñado algo, es que no le falta fuerza de voluntad. Corre descalzo por el asfalto entre autos que se desvían, tocan el claxon y le gritan que está loco, atravesando lodo, pasto y zarzas. Debe parecer un loco con su bata de hospital, corriendo con un propósito sagrado, pero no le importa en lo más mínimo. Ahora sabe la salida, sabe cómo salir y la va a tomar. Los segundos se convierten en minutos, luego los minutos en horas, y él sigue corriendo hasta que lo ve. El sueño convirtiéndose en una gloriosa realidad. El pasto exuberante, los árboles, el acebo y la madreselva en toda su hermosa y verde majestad. Él entra en su presencia y siente cómo el dolor en su cabeza se desvanece junto con todos los pensamientos de agonía y sufrimiento, de lo débil que estaría cuando el intruso creciera en su cerebro y decidiera matarlo. Nada de eso importa. Ahora, él se recuesta sobre el pasto más contento que nunca y sonríe. La vida es maravillosa, la muerte es maravillosa. Cada vista, cada pensamiento, cada concepto, todo simplemente rebosa de una maravilla espesa y dulce. El pasto y las enredaderas se elevan para recibirlo. Envuelven su cuerpo, lo cubren, se entrelazan con él, lo atraviesan, se vuelven uno con él, mientras él se vuelve uno con ellos. Las plantas lo envuelven, lo consumen. Él sabe qué está pasando y no le importa en lo más mínimo. Esto es todo. La muerte digna que su cáncer le habría negado, su final feliz. Cuando el proceso termina, las plantas se retiran. El hombre de negocios ya no está. Solo queda un espacio vacío donde alguna vez estuvo. Él no es nada, él es todo. La muerte puede ser un paso agridulce hacia un lugar inaccesible para nosotros, pero encontrarse con SCP-046 lo hace un poco más fácil. También conocido como el alivio verde, es un área cilíndrica de suave pasto verde, poblada además por una densa maraña de plantas, todas entrelazadas formando un gran arbusto. Roble blanco, acebo europeo y madreselva de Kentucky. Recuerda los días más felices de verano de nuestra juventud, cuando jugábamos en espacios verdes que parecían casi encantados, con todo el espíritu despreocupado de la juventud. Para la mayoría, además de ser visualmente atractivo, el SCP-046 no parece tener nada anómalo. Este no es el caso para cualquier persona que padezca una enfermedad grave, crónica o terminal, cuya relación con el SCP-046 probablemente sea radicalmente diferente. El SCP-046 emite una llamada psíquica a los gravemente heridos y moribundos en un radio de 50 kilómetros. En sus sueños bajo medicación, verán las plantas e imaginarán que se acuestan sobre ese pasto suave y fresco, muriendo en paz bajo sus propios términos. No solo afecta a los humanos, también los animales no sapientes con enfermedades incurables o heridas que no sanan empezarán a soñar con el lugar sagrado. Estas personas afectadas querrán peregrinar hacia SCP-046, sabiendo, en algún nivel, que es la última opción que tienen en sus manos para hacer lo que finalmente les traerá paz. Antes de que la Fundación encontrara este lugar, eso fue lo que hicieron. Buscaron a SCP-046 y al entrar en el claro, sintieron que el dolor de sus síntomas disminuía. Sintieron una extraña sensación de calma, de esperanza, algo que tal vez no habían sentido en meses o incluso años desde su diagnóstico incurable. Al sentir esto, se recostaban en el pasto y dejaban que la naturaleza actuara. La hierba bermuda crecía alrededor,
envolviendo su cuerpo y sintiendo euforia en su sistema endocrino, una muerte donde su cuerpo brota, las plantas y se funde en el colectivo. Pero no es un final infeliz, es la sensación de haber sido voluntariamente reclamado por la propia Tierra. SCP-046 no tiene habilidades compulsivas, por lo que solo afecta a quienes eligen serlo. Es una salida para las personas que están genuinamente condenadas a ser traicionadas por sus propios cuerpos. De lo contrario, las personas que son tomadas por SCP-046 permanecen lúcidas y pueden comunicarse durante todo el proceso hasta que han sido completamente absorbidas. Durante este tiempo, solo mencionan sentimientos positivos, alegría, esperanza, alivio y placer. Saben lo que les pasa y no tienen problema con eso. Sus cuerpos se descomponen completamente hasta la nada en un periodo de 2 horas, y sus nutrientes son absorbidos por las plantas. Ellos realmente han vuelto al ciclo de la vida. Debido a la naturaleza benévola de esta anomalía y al hecho de que no puede llevarse a nadie que no esté explícitamente dispuesto, se le ha asignado la clase Sadie. Los procedimientos de contención son mesurados. Como resultado, la Fundación SCP adquirió el terreno y lo convirtió en propiedad privada, con varias capas de cercado para mantenerlo aislado de personal no autorizado. El perímetro de SCP-046 debe estar vigilado por no menos de 10 guardias armados. A las personas con enfermedades terminales o que arriesguen su vida, se les permitirá acceder a SCP-046 solo tras una evaluación psicológica, para asegurarse de que no tengan conductas autodestructivas. Esta anomalía ofrece un servicio valioso y no debe aislarse totalmente del público. Solo sujeta al control de la Fundación y a procedimientos de revisión para asegurarse de que nada se salga de control. Porque al final no podemos evitar nuestra cita con la eternidad. De una forma u otra, todos terminaremos bajo tierra. ¿No es mejor convertirse en parte del mundo que te dio la vida desde el principio, sin dolor ni tristeza? Porque eso parece ser exactamente lo que proporciona esta anomalía única. Ahora mira, espera, no, algo está mal aquí. Estos archivos, o no, todo lo que acabo de decirte es solo mitad verdad. Archivos escritos por el Dr. Eduardo Carter, investigador senior y director del proyecto SCP-046 en la Fundación SCP. El Consejo O5, la cima de la jerarquía de la Fundación, intervino directamente y ordenó revisiones serias para la seguridad de todos y el confinamiento adecuado del SCP-046. Aquí está la verdadera historia. La primera parte sucede exactamente igual que antes. El hombre de negocios con el dinero malgastado. La vida llena de logros para el currículum, pero no los que quisieras mostrar. Su obituario menciona que padece cáncer cerebral y le quedan 6 meses de vida. Esa estimación resulta ser demasiado optimista, ya que desciende a un mundo de dolor y debilidad mucho antes de lo que pensaba. Aún así, recibe un sueño que le habla de un lugar maravilloso y perfecto en la naturaleza, donde todos sus problemas desaparecerán. Aún así, sale por la ventana y corre. Movido por el deseo de liberarse del dolor, recorre descalzo los 50 kilómetros hasta el claro. Es cuando llega que todo cambia. No siente el calor ni la comodidad que sintió en el sueño. No, cuando ve las plantas, siente como si fuera una marioneta arrastrada por hilos invisibles. Un hombre que ya no se mueve por su propia voluntad. El hombre de negocios se acerca a las plantas y se arrodilla ante ellas, listo para recibir su comunión. Pero su dolor no está a punto de desaparecer, está a punto de empeorar mucho más. El moho lo invade rápidamente, derritiendo tendones y encogiendo músculos. Intenta gritar, pero siente que la bacteria dentro de él está consumiendo sus pulmones. Está siendo devorado de adentro hacia afuera por colonias de microorganismos que no dejan de crecer. Mientras las plantas observan en silencio, sin ojos, de entre las hojas surge una nube de insectos zumbadores y chirriantes que atacan al hombre de negocios y lo devoran, comiéndolo microgramo a microgramo entre sus millones de cuerpos. Lo devoran hasta que lo único que queda es el silencio.
Al menos, en el proceso de comerse el resto de él, también se comieron su cáncer, y eso es todo. Otra presa atraída y consumida. Ese breve y perturbador relato es la versión aprobada por el Consejo O5 del SCP-046, conocido como el acebo depredador. La urgencia de su intervención no solo proviene de lo que consideran una mala interpretación por parte del Dr. Carter sobre las verdaderas habilidades e intenciones de la anomalía. También existe temor de que los poderes de manipulación mental del 046 sean más fuertes de lo pensado. Esto incluso podría influir fuertemente en los mismos investigadores de la Fundación responsables de su contención. Entonces, ¿qué es realmente esta anomalía? Según el archivo del Consejo O5, es un ser malicioso que ejerce lenta e insidiosamente influencia psíquica sobre enfermos terminales, personas con problemas mentales y quienes tienen tendencias autodestructivas. Aparece en sus sueños como canto de sirena. Si entran en ese radio de 50 kilómetros de la anomalía, les promete un respiro de su sufrimiento. Pero esta es una mentira venenosa que los atraerá a un sufrimiento aún mayor del que su enfermedad podría causarles. Pero aún así, en lo más profundo de su desesperación por cualquier tipo de escape de la terrible situación en la que se encuentran, ellos escucharán ese canto de sirena y se dirigirán a SCP-046 de una forma u otra. Pero según estos archivos, no encontrarán esa sensación de calma amortiguada que se describió antes. Sentirán una fuerza psíquica tan poderosa y magnética como la que atrae a un adicto a la aguja o a la botella de pastillas, lo que los franceses llaman l'appel du vide o la llamada del vacío en inglés. No se acostarán ante la planta, no, se inclinarán ante ella y entonces comenzará la alimentación. Pero no es una absorción tranquila y suave en la tierra, es un proceso violento y doloroso, pues la presa de SCP-046 es atacada rápidamente por esporas de moho negro anómalas, bacterias devoradoras de carne e insectos anómalos desconocidos. Esto sigue hasta que el cuerpo queda paralizado y se descompone en vida, convirtiéndose en alimento para la planta. Aún no sabemos si la anomalía puede crecer o si su alimentación aumentaría el alcance de sus habilidades psíquicas. Al Consejo O5 no le interesa en absoluto tentar al destino y averiguarlo. También han exigido personalmente una reclasificación inmediata de la anomalía de clase de contención segura a Euclid y que la severidad de sus procedimientos de contención se incremente en consecuencia. Con las nuevas reglas, la Fundación ya adquirió el terreno y lo hizo privado. Las capas de seguridad en el perímetro se han reforzado mucho. Varias cercas, barricadas y trampas letales como minas, fosos y cercas eléctricas mortales, junto con una serie de letreros con advertencias firmes que indican que esto es propiedad privada y que se aplican severas sanciones por invasión. El personal de la Fundación SCP, a menos de 50 kilómetros de CP-046, debe someterse a pruebas regulares y rigurosas para detectar signos tempranos de enfermedades graves o patrones de pensamiento autodestructivo. Toda persona herida en esta zona debe ser evacuada y llevada a un hospital fuera del alcance de la anomalía. Por si acaso, de alguna manera, utiliza el estado de lesión como una forma de entrar en la mente de la víctima. Toda planta que crezca cerca de SCP-046 debe ser eliminada, igual que cualquier animal que se acerque. Cualquier miembro del personal que muestre un interés inusual en SCP-046 debe ser tratado con extrema sospecha y luego sometido a un examen médico y psicológico exhaustivo. El Consejo O5 debe aprobar cualquier cambio al archivo de SCP-046 y cualquier persona que intente hacer modificaciones sin el permiso explícito del Consejo O5 debe ser degradada de inmediato y reasignada a un caso diferente, lo cual me recuerda algo. El Dr. Carter, por su parte, protestó las revisiones. Dejó un apéndice en el archivo en oposición directa a la decisión del Consejo O5, diciendo que no hay ninguna evidencia de que SCP-046 sea depredador o tenga algún deseo de dañar a cualquier criatura. No quiere exponerse a eso.
se recomienda reanudar los procedimientos de contención originales y mantener el acceso voluntario a SCP-046. Nadie puede violar la seguridad de la Fundación tras exponerse a SCP-046. Por lo tanto, no hay razón para negar a los individuos afectados la oportunidad de alivio. Del mismo modo, no hay razón para hacer que esta entidad parezca más hostil de lo que realmente es. Aparte del deseo de retratar cada objeto bajo custodia de la Fundación como peligroso, algunas cosas deben ser contenidas simplemente porque son extrañas. Lamentablemente, la súplica del Dr. Carter fue ignorada. De hecho, su solicitud en realidad lo hizo quedar peor ante los ojos de sus superiores. Si SCP-046 realmente tiene un efecto memético en los investigadores que trabajan con él, entonces es probable que el Dr. Carter haya sido afectado por ese mismo efecto. Debido a los riesgos de tener a alguien que era, sin saberlo, un agente doble de la anomalía investigada, el Consejo decidió reasignar al Dr. Carter al equipo de SCP-1250, a diferencia de los peligros de SCP-046. 1250 es solo una selección de cintas de casete cuyos detalles cambian levemente cada vez que se reproducen. Sin embargo, ¿quién garantiza que este efecto no termine afectando a todo el equipo de investigación de SCP-046? Eso, si el efecto mimético que dice el Consejo O5 es real. Lo que realmente nos lleva a la pregunta final respecto a todo lo relacionado con SCP-046. ¿A cuál historia le crees tú? ¿Coincides con el Dr. Carter al considerar que las plantas son un ángel de la misericordia que libera a los condenados del dolor? ¿O estás del lado del Consejo O5 creyendo que el 046 es un lobo con piel de oveja, aprovechándose de los vulnerables en su momento más bajo y desesperado para obtener una presa fácil? Es una respuesta que no puedo darte, así que quizá solo dime con qué lado estás de acuerdo en los comentarios de abajo. Revisa el Patreon del Dr. Bob y hazte Investigador Junior. Luego consulta otra entrada de sus archivos, como el SCP-700 5 plastilina militar,